Estamos en el tercer viaje de Pablo. Ya Pablo había escrito algunas cartas, especialmente a la gente de Galacia, a los Gálatas, que fueron las primeras. Y Pablo justamente está recopilando, porque cuando él regresó del segundo viaje, tuvo un encuentro con Timoteo y vieron noticias de que lo que él había plantado del Evangelio estaba siendo confundido con gente que había llegado a confundir. Pablo mandó la carta a los Gálatas, poniendo en orden todo lo que necesitaba ser puesto en orden. Una carta excepcional, tanto para la iglesia en ese entonces como para la iglesia hasta el día de hoy. En este tercer viaje, que es el año 52-57, sabemos que el viaje comienza en el capítulo 18, versículo 23, que nos habla de este tercer viaje misionero de Pablo. Encontramos en el mapa que es extenso. Si usted ve en la porción como de oro, empieza en Antioquía. Antioquía de Siria, que fue un lugar donde se promovió tanto el cristianismo y se propagó tanto, y ya empiezan a mandar gente a otros sitios. Y Pablo era uno de ellos con Bernabé en el primer viaje y después con Silas en el segundo. Llegó a Tarsos, a Iconio, Listra, pasaba por lugares que estaban ahí y llegó entonces a Éfeso de paso y después regresa y la última vez nos encontramos en Atenas y Corintio, pero normalmente lo encontramos ahora a Pablo en Éfeso. Y ahí vamos a arrancar con lo que es esta ciudad. ¿Qué significa esta ciudad? Bueno, esta ciudad era muy rica en materiales, pero también llena de religión y también gente con muchos tipos de entendimientos religiosos en cuanto a supersticiones. Era llena de supersticiones. Entonces se daban a mucha gente a escribir cosas para fomentar ese apetito de supersticiones, que nosotros le decimos en términos claros, brujería. Si usted cree todavía en el horóscopo, necesitamos que sea libre. Amén. En el tiempo se daba tanto ese tipo de entendimiento. ¿Por qué Éfeso? Bueno, Éfeso es un escenario clave en el libro de Hechos y los inicios del cristianismo nos dio una lección allí sobre cultura. Después, cuando tomó fuerte el cristianismo, fue un lugar de cultura, fe y perseverancia a través de los siglos, que inclusive uno de los primeros pastores de la iglesia de Éfeso fue nada más y nada menos el discípulo de Jesús, Timoteo. También este lugar de Éfeso, en su esplendor, era una gran ciudad portuaria del mundo antiguo. Se consideraba, allí tenían el templo, la gran diosa, Artemisa, que también en otra traducción es Diana. Y el templo de ella era 10 veces más grande que de Atena. O sea, era una diosa más grande que Atena porque era más grande el templo. Inclusive era dado a que, esperen, era dado a que se creyera que el templo en sí fue en el mundo antiguo una de las 7 maravillas, junto con las torres de Egipto y las pirámides, y lo que eran los jardines de Babilonia y demás. Encontramos que este lugar tenía este templo tan enorme que de lejos tú lo podías ver. Cuando fuimos a Éfeso, yo quedé impresionado de la cultura hasta el día de hoy que hay allí. Y este hogar del templo de Artemisa, que justamente la versión que escuchamos al principio, nos advierte que de allí era reconocida esta diosa como que era caído del cielo. Y una de las 7 maravillas del mundo, había un comercio activo, las calles hermosas de mármol. Si las ruinas son bonitas aún, imagínense el resplandor de esa ciudad al principio, la arquitectura magnífica,
un centro de culto, filosofía y aprendizaje. Justamente yo estuve frente de lo que es la biblioteca de allí. Allí empieza una herencia fuerte cristiana. Empieza el ministerio de Pablo, en el capítulo 19. También nos habla de una de las 7 iglesias de las que Jesús les habla directamente, la de Éfeso, inclusive la que perdió el amor por el servicio al Señor. Amén. La iglesia que perdió esa sustancia, hacía obras buenas y todo, y era muy perseguida y demás. Sin embargo, había perdido su primer amor, para decirlo mejor, su primer amor. Quiero corregir eso porque he hablado tan rápido y bueno, hay unas correcciones que la semana pasada mencioné a Apolos. Y Apolos es una figura clave que estaba en Corintio, también llegó a Éfeso. Y Apolos era un judío académicamente muy reconocido, muy carismático, un gran de oratoria, lo mejor que había. Sin embargo, no tenía el evangelio completo. Y de nuevo, con un nombre gentil que tenía como Apolos, que significa agua, el que riega. Es impresionante cuando Pablo corrige a los corintios, que los de la alabanza aprendieron el primer libro de Corintios, cuando Pablo los corrige, porque unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, ¿está dividido Jesús? No puede ser. Unos plantan, ¿quién plantaba? Pablo. Otros riegan, Apolos. Pero el que da el crecimiento lo da Dios. Entonces, fue un posible lugar donde también se escribió el Evangelio de San Juan, por el apóstol Juan, y los concilios de la iglesia primitiva celebrados en Éfeso, que más adelante hubo una situación donde justamente siglos más adelante, nombraron a María como la Madre de Dios porque tenían que reemplazar el ídolo de Diana, de lo que es Artemisa. Entonces, si usted mira ahora sí la foto que tenían antes, esa es la diosa, y esta diosa era una diosa que ayudaba a que las mujeres fueran fértiles. Entonces, cuando se casaban las nenas, recién casadas, ellos hacían como iban al templo y se cortaban parte de su cabello y lo entregaban en las costas especiales como una ofrenda a Artemisa para que les diera la oportunidad de ser madres eventualmente y poder procrear. Entonces, este demonio tiene una fuerza extraordinaria sobre Éfeso. Y es lo que tengo que entiendan, iglesia. Hoy vemos nosotros cosas bonitas, este país, otros lugares que fueron fundación cristiana, y usted va a descubrir que en sí, cuando esta gente entraba, como Pablo a estas ciudades, esas ciudades estaban cargadas de demonios. No era fácil predicar el evangelio. Aquí tengo una audiencia cautiva porque ustedes tienen el Espíritu Santo, al igual que yo, ¿cierto? Pero allí no. Allá una cultura extremadamente diferente. Si tuviéramos una cosa de tiempo, una máquina de tiempo, usted regresa a Éfeso, usted vendría asustado, casi con un infarto. Así. Tenía un shock cultural extraordinario. Miren lo que era el edificio. Una belleza. Por eso era uno de los maravillas del antiguo mundo. Encontramos también que las calles y los espacios, yo pude caminar en Éfeso y tiene principales avenidas en ese entonces, tenía mercados, había de todo en ese tiempo, imagino, gente vendiendo joyas, otros perforando los oídos y las narices para que la gente pueda ponerse sus joyas y demás. Y un templo y monumentos que reflejan el orgullo cívico. También la biblioteca y el teatro, la biblioteca de Celso, construida alrededor del año 110 después de Cristo. Era un gran teatro con capacidad para 24,000 espectadores. Ahí estuvimos nosotros en nuestro viaje que hicimos a Israel, Grecia y a Turquía. Tenemos que volver en el 2026. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pues quieren ir. 3 personas van conmigo, ya, anótense. Es un centro de conocimiento, cultura y vida pública, pero lleno de supersticiones. Ahí lo vemos ya en ruinas, parte del templo, una partecita y una foto
que se tomó ahí, parte del templo en ruinas. Y después de eso, ¿qué es Éfeso hoy? Las ruinas. Conservan la grandeza romana. El templo de Artemisa, hoy solo queda una columna. Fachada de la biblioteca de Celso. Yo estuve ahí y me senté un buen rato frente. Yo decía, por aquí pasó Pablo y Timoteo y Apolos y otros como Gallo, que era argentino Gallo. Entonces, era inclusive en el 2015 UNESCO lo declaró como un patrimonio de la humanidad. Lo triste de esto, que parte de las destrucciones fueron terremotos y también guerras y demás. Pero Turquía hubo un tiempo, por ser un país musulmán, de tanta persecución al cristianismo, como ellos se apoderaron de esa área, los turcos, perdimos algo tan glorioso de nuestra historia. En todo ese país hay tantas cosas del inicio de los cristianos, cuevas donde usted encuentra pinturas y óleos hermosísimas del tiempo que hasta se conservan hasta el día de hoy, cuando se escapaban los cristianos perseguidos a manifestar su fe y mantener el enfoque en su fe. Ellos no adoraban las imágenes, las tenían para enseñar dentro de las cuevas a las siguientes generaciones sobre temas como los discípulos de Jesús, a los milagros de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué hay que reflejarnos en la reflexión en cuanto a las ruinas? Estamos construyendo nosotros, ¿qué estamos construyendo en nuestras vidas? Nosotros, para el Señor. Cosas que duren. ¿Cómo mantenemos nuestro testimonio en medio de un declive cultural como nunca antes que estamos viviendo ahora? Entonces, nosotros somos esas piedras que hablamos. Amén. Y que hablamos del Señor. Una vez más quiero mostrar la biblioteca de Celso. Estuve frente, justamente donde está ahí, esa foto, estoy sentado frente de eso, mirando. Y pensando yo, habían volúmenes de libros. Un material diferente a lo que usamos hojas hoy, pero volúmenes. Ya estamos con el grupo que fuimos en Éfeso, gente muy linda que nos acompañaron. Ahí está el pastor Matus que nos acompañó y demás ahí en lo que son las ruinas de Éfeso. Algo hermoso de nuestra historia, de nuestra fe. Tiene evidencias contundentes por quiera que usted vaya. Desde comenzó, desde Belén en adelante, todo lo demás usted va a encontrar que todo lo que se escribe en la Biblia tiene una realidad histórica. ¿Okay? Entonces hablamos de la actividad de Apolo, que fue muy especial y que él estuvo ahí en Éfeso. Y algo que conectan los teólogos, que es muy posible que Apolo, como todavía no tenía completo el evangelio, porque él creía hasta lo que era el bautismo en agua, que lo predicaba, el arrepentimiento que lo predicaba Juan, ¿cierto? Él no tenía completo el evangelio y hasta él llegaba a él en su conocimiento. Sí había escuchado que Jesús había muerto, resucitado y ascendido al Padre. Eso sí, hay teólogos que confirman que sí es sí, pero todavía no sabía algo que es tan clave y tan importante, que es el título de nuestra prédica justamente. Cuando creíste, ¿recibiste al Espíritu Santo? Esa es una pregunta. Y vamos a leer duro fuerte esa pregunta. ¿Okay? Entonces vamos con Pablo a Éfeso. Sabemos que cuando Pablo llega, dice la palabra que aconteció que entrando que Apolos estaba en Corintio, porque estaba regando lo que Pablo había plantado. ¿Se acuerdan? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto pasó también en Samaria, cuando tuvo que ir Juan y Pedro a que la gente recibiera el Espíritu Santo. La iglesia, querida iglesia, amada iglesia, hermanos míos, que los amo tanto, sin el Espíritu Santo somos un club social. Somos otra entidad sin fin de lucro. La iglesia requiere, demanda, necesita tener en su movimiento la voz del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Sin el Espíritu Santo cerramos las puertas.
Nosotros en este lugar, cuando nos encontramos, todos venimos, y espero que sí, hayamos recibido el Espíritu Santo y conozcamos del Espíritu Santo. Hoy les voy a preguntar si usted de verdad está bautizado en el Espíritu Santo. Porque el que está bautizado en el Espíritu Santo tiene evidencias de cambio, de transformación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy renovado, soy regenerado por medio del Espíritu Santo y hay testimonio que el Espíritu Santo ha hecho algo en mí. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Nuestros jóvenes necesitan del Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué fuisteis bautizados? Si un buen maestro pregunta lo que solo conocen los alumnos para llevarlos a otro nivel. Jesús enseñaba preguntando. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es reconocido por los judíos en general. Acuérdense que en este momento todavía no está escrito el Nuevo Testamento completo, sino ya hay pedacitos aquí, Pablo escribiendo cartas y demás. Era el comienzo. Dijo Pablo, y aquí viene la explicación de lo que es un buen maestro de la palabra. El gran teólogo Pablo. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Quiero elaborar en algo importante de lo que es Pablo y su vida cotidiana. Hoy en la capilla se abordó algo así. Igualmente aquí lo hacemos. Y es que, si usted quiere saber el horario de Pablo, Pablo se levantaba, se dicen algunos tradicionalmente, esto no está en la Biblia directamente, sino tradicionalmente, como tipo 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente que trabajaba en tiendas, cosiendo tiendas para vender, que eran de cueros gruesos, tenían que tener agujas especiales y demás. Se levantaban muy temprano antes que picara el sol, porque no se puede hacer el trabajo ya más tardecito, pasando las 11. Entonces, más adelante que ocurre una situación que a Pablo no quieren más en la sinagoga, entonces Pablo empieza a predicar en un teatro, en un centro de comunitario, por decirlo mejor. Entonces Pablo predicaba de las 11 de la mañana, terminando sus carpas y demás, se tomaría una agüita y vamos a predicar. Y predicaba de las 11 de la mañana hasta las 4. Hoy cierran las puertas, a las 4 lo suelto. Y terminando a las 4, se cree que Pablo se dirigía a las casas de los fieles, y especialmente a los nuevos, para continuar con ellos edificándoles sus vidas en Cristo. Y terminaba tarde para hacer al siguiente día la misma rutina. No se quejaba, no se cansaba, sino estaba enfocado en predicar la palabra. Yo he pasado, y perdón que hablar un momento. Cuando hemos estado en el libro de Hechos y me he enfocado en las huellas de Pablo y el seminario que tuvimos y demás. Y yo duermo en una cama tan bonita, tan cómoda, con un abanico que me echa viento y todo eso. Y me siento tan insignificante cuando comparamos la vida de Pablo como un fiel cristiano, maestro, predicador.
Dice, muchos se cansan y yo no. Muchos abandonan y yo no. Se quejan y yo no. Que cuando Jesús reclutó a Pablo, yendo a Damasco, reclutó el mejor bateador y el mejor pitcher. Perdieron mis Cubs. Reclutó un gran hombre que dejó huellas en todo el Mediterráneo. Lo reconocido desde entonces. Que hasta el día de hoy seguimos leyendo sus cartas y aprendiendo. Entonces, la pregunta era, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahí está la gente como, ¿de qué nos está hablando? Y Pablo pone las manos, ahí están, y allí hay evidencia que recibe el Espíritu Santo. Y la iglesia se establece en Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. Esto es bonito, 3 meses es un buen tiempo. Y lo permitieron, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endurecidos algunos, así pasa en todo lugar, y no creyendo, maldiciendo el camino, la palabra está en mayúscula, el camino, porque en Hechos 15 es cuando primero se dijo a los creyentes cristianos, pero aún todavía no se sabía muy bien el título de quién éramos nosotros, no teníamos el título. Entonces, el primer título que se le daban era los del camino, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿cierto? Entonces, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, para decirlo correctamente. Entonces, el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, Tirano tenía abierto de las 11 en adelante, porque antes de eso él estaba dictando sus clases. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces la iglesia se establece en Éfeso y ahí está Pablo predicando y está creciendo la iglesia y hay discípulos y hay mover especial. Y entonces empiezan a ocurrir milagros que glorifican a Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que se llevaban los enfermos, los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Usted se imagina a Pablo en la mañana, 10:30, echa aguja y pegue aquí con los dientes, a ver cómo une estas 2 pieles para que esa carpa quede bien y se proteja bien la gente cuando viaja con esas carpas y demás. Y de pronto Pablo agarraba un pañuelo, lo tiraba al lado y seguía. Agarraba otro pañuelo, y llegaban los otros, sacaban el pañuelo y se lo llevaban para poder sanar enfermos. Cuando tú amas a Dios y te entregas de tal manera que aún tu sudor es ungido por Dios. Eso es poderoso. Hemos perdido el enfoque, los predicadores han perdido el enfoque. Se trata de ellos, no del mensaje. Se trata del mensaje, pero no del mensajero. Tenemos que volver a rodimientos, a la sencillez, a la humildad de entregar el mensaje tal como es, sin agregarle ni quitarle, porque el mensaje por sí mismo es el mensaje de Dios. Pero apasionados. Es notable cuando un maestro es maestro de la palabra, un predicador es predicador, y cuando una persona es apasionada por lo que está diciendo. Porque la Biblia es agua divina que limpia y satura de bien. Es luz. Lámpara a mis pies es tu palabra y sendero de luz a mi vida.
Estos milagros ocurrían. Otros llegaban y se llevaban los pañuelitos para... Si Pablo está ocupado haciendo tiendas, pues por ahora empezamos a orar por los enfermos de Pranito. Pero siempre ocurre esto. Hay gente que lo ve y quieren copiar. Hay personas que piensan, ¡ja! Mire a ese cómo le está yendo. Yo quiero tener lo que ese tiene. El último mandamiento de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No se lo saben. No codiciáis. Codicia es celo. Es que tener lo que otros tienen sin pagar el precio. En mi tiempo de juventud de pastor, todos querían ser Benny Hinn. Querían ser también toreros, quitarse el saco y tirar a la gente con los sacos. Porque en los 80, Satanás quiso robar el avivamiento que había en este país con cosas que no eran reales, genuinas, sino show. Entonces ahora no sorprenda de ir a iglesias donde todo es oscuro. No sé por qué está tan oscura la iglesia hasta hoy. Y tienen luces de todos los colores brillando por todas partes para que la alabanza esté bien y se vea muy bien, que reemplace el tiempo de Saturday Night con John Travolta. Y entonces, entre más oscura esté, entre más están pintadas las paredes de negro, ahí queremos. Ah, se me olvidaba. Los efectos especiales. La máquina de humo. Cuando el evangelio es tan sencillo y también tan poderoso al mismo tiempo. Entonces, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, estos no sacaban demonios de parte de Dios, sino demonios sacando demonios. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Lo vieron fácil, vieron a Pablo por ahí sacando el nombre de Jesús. Ah, pues nosotros lo vamos a hacer. Y los que tenían espíritus malos, claro, imagínense en un lugar que estaba lleno de gente leyendo libros de brujería. Amados hermanos, Dios con nuestro amor, no se sienta ninguno mal. Si usted tiene libros de ficción que hablan de cosas oscuras, salga de ellos. Salga de ellos. Porque eso atrae demonios. Créamelo. Eso atrae demonios. Y es lo que había allá. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe sacerdotes, que hacía esto. Pero respondieron al espíritu malo. Y tremendo lo que hace la nueva versión viviente, ¿no? Que nos hacen hablada, ¿no es cierto? Con cosas especiales. A ver si usted entiende de una manera o de otra, ¿no? El quiso de demonio tenaz, ¿no es cierto? Les contesta, a Jesús conozco. Ahí se me pone atención, ¿no? Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios saben quiénes son y quiénes no son. Así es sencillo. Si usted está en Cristo Jesús, el demonio sabe. Y si no lo está, también lo sabe. Entonces, el hombre que estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que vieron de aquella casa desnudos y heridos. Me recuerda una historia en Bogotá que en una ocasión me contaba una persona muy querida que fue a hacer exorcismo a un joven, a un adolescente. Y estaban 2 hombres grandes haciendo, y esta señora estaba mirándolos. Y ese adolescente agarró tanta fuerza en sus brazos que los agarraba del pecho y los tiraba al piso de una.
y no hayan qué hacer hasta que la señora tuvo que intervenir y esa estaba llena del Espíritu Santo y sacó sus demonios. Así de fuertes son. La gente piensa, ¿usted sabe que los demonios también se meten en animales a veces? En una ocasión se fueron a hacer una exorcismo a un hombre que quería matarse. Y estaba muy deprimido. ¿Sabe que la enfermedad más grave que estamos teniendo en nuestros días son enfermedades que tienen todas que ver con el cerebro? Demencia, ataques de pánico, ansiedad, gente que no puede dormir bien. Es nuestros tiempos, porque estamos cargados de cosas que no fluyen, que no hacen bien, que hacen mucho daño y que dañan nuestras neuronas. Cuando usted está viendo cosas que no está viendo y mira y mira y mira y mira, hay un químico que sale de tu cerebro. Ese químico es bien egoísta. Quiere más y quiere más. Y la palabra nos dice, nos advierte, el ojo no cesa, no se cansa de ver. La dopamina que empieza a salir, ¡pah! Pero cuando sale ese líquido, eventualmente tu cerebro está tan motivado que hasta se cansa, tus neuronas que tienen electricidad están teniendo cortocircuitos allá adentro. Ahí les doy una lección sin cobrarles. Entonces, esta gente huyó y entonces me contaban que cuando este muchacho, siempre voy a tener los pastores delante aquí de la frente, por si me olvida alguna cosa me la recuerda. Este muchacho tenía un perro y el perro, él llegaba y tenía una troquita. Y el perro ya estaba acostumbrado, que le gustaba el perro era atrás de la troquita. Y el perro, tan pronto el hombre arrancó, se tiró sobre otro carro sin pensarlo. Se mató. El espíritu que estaba en ese hombre se le ocurrió al perro. Hay pastores de esos cuentos, ¿no? Nosotros en Medellín, ¿te acordás, mi amor? Una vez que hicimos una liberación, le saltaba de la hija a la mamá y la mamá a la hija y después se le saltó a un pajarito, a una lora. Que a la lora le siente espíritus, a veces entran unos espíritus bien raros. Las personas salen y me dijo, no, aquí no hablamos de chismes. No, ¿verdad que no? Gracias a Dios no. Porque evitamos que entre una persona que se llame Lora. Porque hay una persona que se llama Soy la Lora de la iglesia. Y a esas las evitamos. Amén. Entonces aquí está este hombre que pensó que era fácil sacar demonios. Se desata un avivamiento. En medio de todo esto, Dios está obrando. La luz no puede encontrar las tinieblas, no importa lo denso, la cultura, la brujería, la inmoralidad, los libros de hechicería. Cuando viene la luz brilla. Y en esto fue notorio, todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así como muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando viene la palabra tiene contestación a las vidas de las personas que están afectadas por las tinieblas. Yo, otra vez el Jorge. Bueno, es una historia de nuevo. Nosotros cuando de verdad aceptamos con mi esposa y empezamos a caminar con el Señor, nunca pensando que iba a ser pastor algún día. Un domingo el pastor predicó. Todo lo que ustedes tengan de cuadritos de vírgenes y esto y el otro, y si tienen ustedes música secular, vengan, lleguen a su casa, saquen eso, rómpanlo y quémenlo.
Y nosotros todo lo que decía el pastor, eso hacíamos. Llegamos a la casa, sacamos todo eso. La Virgencita del Perpetuo de Socorro salió a volar, se fue para Éfeso. Empezamos a quemar lo que no valía. Sacamos nuestros discos, los 17 cañonazos, fuentes y no sé qué más. Palito Ortega quedó quemado. Pero estamos apasionados. Agarré mis discos, saqué una maceta que tenía yo bien buena y rompa discos. Ahora me arrepiento porque eran de nuestra juventud, cuando nos enamoramos. Roberto Carlos, quiero tener 1,000,000 de amigos y yo todavía no tengo el 1,000,000. Imagínate tener 1,000,000 de amigos y cada uno que le mande $1. Está hecho. Pero cuando hay un despertar, la gente reconoce, tengo que salir de esta vaina que me trae tropiezos, de esta vaina que no es buena para mí, de esta vaina que me enoja, de esta vaina que no me deja dormir. Tengo que salir ya de esto, porque el Espíritu Santo me está hablando que salga de esto. Es el poder del Espíritu Santo, es el que te da a ti convicción de lo que tienes que sacar de tu vida. Yo puedo decirte, mire, he tenido situaciones donde un esposo tiene ciertos temas con su esposa y yo le hablo con amor, haga esto, haga esto. Si no lo hace, no es culpa mía. Yo no soy el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo que da convicción y la persona no obedece, tampoco es tema de culpa del Espíritu Santo. Es posiblemente que esa persona no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque el que recibe el bautismo del Espíritu Santo escucha, atiende y obedece lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Es una de las evidencias. Ahí están quemando los libros. Actuaron en buena fe. Pero esto causa ciertos problemas, no solamente sociales, sino también económicos. Porque los autores de esos libros, ¿qué pasó ahora? Sí. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer a Macedonia y Acaya, después de haber estado en lo que era la cima del norte, viajar al sur, diciendo después que hallando allí, me será necesario ver también a Roma. Él ya lo tenía pensado en ir. No ocurrió como él lo quería, pero sí. Y mando a Macedonia a 2 de los que ayudaban a Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Siempre dejaba, eso es tan importante en todo aspecto. Y es mi oración ante el Señor. Todos los que trabajamos para el Señor siempre tienen que tener sus Timoteos. Ayer yo hablaba con una iglesia que quiere en Medellín la cobertura directamente en nosotros. Y está hablándome el pastor. Y hablamos de la importancia de mentoría, de seguimiento, de cómo orar. Ellos abren el 25 de octubre en Medellín, para que estén orando por ellos. Después les doy más detalles. Justo cuando nosotros celebramos nuestros 50 años con Oliva. Y lo interesante de esto es que él ha sido un Timoteo, pero no ha tenido un Pablo. La persona que supuestamente debe ser Pablo no ha apreciado a este Timoteo. Si tú y yo no hacemos discípulos, si no dedicamos aún con nuestros hijos, inclusive nuestro círculo íntimo, de nada valió ser cristianos. Nos vamos desocupados al cielo, vacíos. Al cielo tú no puedes llevarte nada, ni la ropa. El pastor Jorge sabe eso, por eso se compra ropa antes de irse para el cielo. Nada te vas a llevar, excepto
haber dado testimonio y abierto la puerta para que otros conocieran a Cristo y hoy estar en la eternidad con el Señor. Eso sí te vas a llevar. Eso nadie te lo va a quitar. Piensa en tus Timoteos. Ámelos. Si cometen errores, es parte del plan. Necesitan de ti que tú los exhorte y los motive. Y de pronto, claro, hay un problemita aquí. Si toda la gente viajaba de lejos para ir al templo de Artemisa, la diosa de la fertilidad y el cuidado de las mujeres, viajaban de muchas distancias, navegaban porque era un puerto, a llegar a Éfeso. Me acuerdo cuando tomamos el barco de ahí hacia Patmos, algo espectacular. Eso nunca se me olvidará. Eso fue un regalo de Dios. Uno de mis regalos tan especiales que Dios me dio fue ese viaje. Y llegaba la gente justamente a eso, a recibir. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué hacían por los caminos, lo que eran las calles de Éfeso? Estaba lleno de gente que vendía. Y están las tiendas, así uno ve hasta las tiendas como eran y todas entonces en las ruinas. Y la gente ¿qué estaba vendiendo? Estaban vendiendo ojos, pinturas de ojos y cosas de ojos, como las que traen aquí a lo que es el festival de los griegos, al festival de los polacos, que estuvimos con mis hijos. Ven eso, para que nadie te haga ojo. De la diosa, hay una diosa que hacía ojo, ¿no? Y hacía que le hacía daño a los hombres con el ojo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso era un mercadeo. Las estatuas de Artemisa, también Diana, según la región. O sea, era plata que se hacían los plateros. Redundante, plata que se hacían los plateros. Por eso viene la palabra plata. Entonces en aquel tiempo hubo un disturbio, no pequeño, nos dice aquí nuestro escritor, acerca del camino. No pequeño, empezó el disturbio, acerca del camino, o sea, la iglesia del Señor. Lucas nos identifica este problemita. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, que Pablo después describió de él, como se opuso a Pablo, hacía de plata tempencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, un ratero ya. ¿Sí? Eso sabía cómo manejar el trabajito, la industria de los dioses, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio y dijo, varones, sabéis que este oficio obtiene nuestra riqueza. Y tiene razón todo lo que se va a decir. Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en que casi toda Asia ha apartado mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Ese fue el mensaje que le dio a Atenas, ¿se acuerdan? Y no solamente hay un peligro que este nuevo negocio venga a descreditarse, sino también que el templo, la gran diosa Diana, sea estimado de nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, vamos a perder también los turistas. Y cuando vieron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, gritaban y así. Y la ciudad se llenó de confusión y a unos se lanzaron de teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, Gallo que buen muchacho y también Aristarco que más adelante Pablo escribe algo de ellos. Macedonios, compañeros de Pablo, perdón, Juan, también escribe de Gallo. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándoles que no se presentase al teatro. Si Pablo va allá, peor, ahí se lo matan. Es más, Pablo cuando escribe en Corintios también, y escribe más adelante en sus cartas, denota que él pasó casi por muerte en Éfeso. De varias veces que fue casi muerto. Y uno puede gritar una cosa y otros de otra porque la concurrencia estaba confusa. Donde entra el diablo hay confusión. Donde está el diablo hay confusión. Donde está Dios hay seguridad. Y los más no sabían por qué habían reunido.
Y empieza esa conglomeración del gremio de los plateros. Enojados porque ahora ¿qué vamos a vivir? Y sacaron de la gran multitud a Alejandro empujando a los judíos. Alejandro era en ese entonces el alcalde. Y este Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando conocieron que era un alcalde judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande Diana de los Efesios y deli, por 2 horas, imagínense escuchando eso sin parar. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones Efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, Artemisa, y de la imagen venida de Júpiter? Son los nombres de los mismos demonios en diferentes, si es griego o si es romano. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis hasta que hagas participantemente. Entonces ahí está Alejandro hablándole a esta gente. Porque habéis traído hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces dijo, por lo menos no han hecho nada a la diosa. ¿Okay? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se conceden, y procónsules hay, acúsele los unos a los otros. Entonces para él dijo, ¿sabe qué? Como hacen muchos políticos, este no es mi problema, llevemos a otro lugar, ¿cierto? Así trabajan los políticos, ¿no es cierto? Entonces, porque el peligro hay que seamos acusados de exención. Entonces habla esta asamblea. Y por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, se despidió de la asamblea. Pregunta, ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo en tu vida personal? No estoy hablando de la predica, en tu vida personal. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Pero cuando digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, con mayúscula, no vendría más, si no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí está, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Eso es en Juan 16, 7 al 13. Por cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no lo hará de su propia cuenta, sino lo hará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. El aposento alto recibió el Espíritu Santo. 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. En Hechos 8 en Samaria fueron tocados y recibieron el Espíritu Santo cuando fue Pedro y Juan, que ya había ido Felipe a predicar, y Pedro y Juan impartieron el don del Espíritu Santo a los de Samaria. A los que estaban con Cornelio en Hechos capítulo 10. Mira, interesante, llega a los judíos el Espíritu Santo. Después llega a los medio judíos, los samaritanos. Y después llega a los gentiles totales. En Hechos 10. Cornelio y su gente son llenos del Espíritu Santo. Pedro esperaba que voy a predicar primero, les voy a imponer manos del Espíritu Santo y los llevo a bautizar después. Y de pronto él está predicando y ¡pah! Cae el Espíritu Santo sobre ellos. No tuvo tiempo ni de bautizarlos en agua todavía. ¿Cómo sé si recibió el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo es el que te lleva a salvación en Jesucristo. El mismo Espíritu Santo es que te lleva a regeneración, a un cambio genuino en tu vida, después de haber nacido de nuevo. Vivimos tiempos en una ocupación de todo lo que es vanidad, de todo lo que es temporal y dañino. Hay un ruido en nuestras vidas
como nunca antes. No guardamos el día de reposo. Dios me está inspirando a escribir un libro para adolescentes, para teenagers. Estoy trabajando ya en ese libro. De recuperando los 10 perdidos. Es el título. Recuperando los 10 perdidos. Regresar a los adolescentes a entender los 10 mandamientos, que no son sugerencias y que no van a pasar de moda porque es la palabra de Dios. Nos metemos en nos empapamos que caminamos por gracia. Claro que caminamos por gracia. Pero el Antiguo Testamento nos entrega la sabiduría de Dios para que entendamos qué significa la gracia. Entonces, si hemos recibido el Espíritu Santo, si tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, ¿están listos? Mi cambio y tu cambio es genuino. Mi egoísmo ha muerto. Nace pasión por servirle a Dios. Amo al prójimo. Amo a mis enemigos. Bendigo a los que me maldicen. Si he recibido el Espíritu Santo, he crucificado la carne. Si he recibido el Espíritu Santo, camino en la verdad. Si he recibido el Espíritu Santo, le adoro en espíritu y verdad. Si he recibido el Espíritu Santo, el apetito por las obras de la carne ha muerto. Si he recibido el Espíritu Santo, reconozco que soy un hijo de Dios. Si he recibido el Espíritu Santo, comparto las buenas noticias con otros que no las saben. Si he recibido el Espíritu Santo, amo servir en mi iglesia, en mi comunidad, en mi casa. Si he recibido el Espíritu Santo, me inspiro a grandes sueños de parte de Dios. Si he recibido el Espíritu Santo, me apasiono a hablar con Dios diariamente. Si he recibido el Espíritu Santo, canto un canto nuevo para Dios. Si he recibido el Espíritu Santo, oro por otros. Si he recibido el Espíritu Santo, lloro por otros. No he terminado. Amada iglesia, como iglesia estamos fallando en muchas cosas. Es normal. Tenemos que mejorar acá. Hay familias que tienen que tratar con niños con autismo. Yo fui docente por 10 años y no vi los casos que estoy viendo hoy. Una madre que quiere que el niño esté en nuestro colegio elemental vino a entrevistarse conmigo. Su rostro se nota la tensión, la aflicción. En 20 minutos nos cubrió todo el comportamiento como es del nene. Nadie sabe, a no ser que tengas a alguien de cerca, lo que es vivir con un niño con ese espectro. No hay medicina. Hay cosas que son temporales, pero tienen como el micrófono tiene segundos efectos. Es costoso un psiquiatra para esos niños. Muy costosos. La mensualidad por bajo empieza a ser $600 por bajo. No sabes si en la mañana se va a levantar para bien o se va a levantar para hacer daño. No sabe cuando algo los dispara y se ponen agresivos. La iglesia no puede estar en silencio. Tenemos que asistir a esas personas de alguna manera. No las sé cómo, pero que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer.
porque es parte de la comunidad lo que está viviendo. Yo no sé si alguien se levanta y dice, pastor, yo voy a formar un grupo de apoyo a los padres, a los hermanitos y a las hermanitas. Usted no sabe cómo le afecta a un hermanito o una hermanita cuando tiene que tratar que la atención es todo el tiempo hacia esa personita, porque a mí me hacen a un lado. Y cuando yo oro por esas personas, también lloro por esas personas. Yo tuve 3 hijos. Fueron buenos chicos. Y son buenos chicos. Pero no tenían estos dilemas. Yo le vi a esa señora su cabellito afectado. Por la tensión tan fuerte que es eso. Por el malentendido de la gente. Por el problema que está en un restaurante. ¿A qué horas me lo van a maltratar? Porque no van a entender. ¿Por qué se porta como se porta? Yo le ruego al Señor que le dejen despertar a servir en algo. Hay tanto por qué servir al Señor. Y la pregunta, ¿has recibido el Espíritu Santo cuando creíste en Jesús? ¿Cómo sé que recibió el Espíritu Santo? Cuando corro la carrera legítimamente, no con mentiras. Cuando perdono y oro por mis enemigos. Cuando uso todo recurso con un enfoque de glorificar a Dios. Cuando me arrepiento de inmediato por haber dicho, pensado hacer algo contrario al Espíritu Santo y contristarlo. Cuando camino en fe. Cuando me relaciono en humildad con otros. Cuando abandono la queja. Cuando redimo el tiempo. Cuando soy productivo para el reino de Dios. Cuando no ando en camino de pecadores, ni estoy en consejo de malos, ni me siento en sillas escarnecedores. Cuando le entrego mis temores a Dios. Cuando honro a Dios en privado y en público. Cuando vivo el amor, gozo, paz, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Cuando mantengo mis ojos únicamente en el autor y consumador de mi fe, su nombre es Jesucristo. Estamos teniendo iglesia. Sea parte de la respuesta. ¿Cuánto me duele gente que encuentra problemas en la iglesia? Problemas y se van a un lado y se van a otro y visitan aquí, visitan allá. No, es abre tu corazón. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta iglesia? En vez de estar saltando y brincando en lugares que tienen hasta falsas doctrinas. Hay una que viene en una secuencia de situaciones donde tienen mezclado dinero que usted no quiere saber. Hemos pasado por dificultades financieras, sí. Hemos acudido a que me preste un narco dinero. No, Dios nos guarde. Agradezco a Dios que por la gracia de Dios hasta el día de hoy nos ha guardado Él de lo que es falso. Y me ha guardado el Señor a mí por la gracia de Él. No soy, me puede pasar algo mañana, Dios quiera y no, pero solamente la gracia de Él. Porque no es para avergonzar al Señor. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Quiero esta mañana algo bien concreto. Estamos bien de tiempo. Ustedes algunos llegaron 10 minutos tarde, se los voy a cobrar ahora. Pianista. Yo quiero saber en esta mañana quién dice a Jesús sí. Yo quiero saber, como el tiempo de Éfeso, quién hoy deja sus complejos, sus vanidades, supersticiones, imágenes, se lo entrega al Señor y sabe que Dios verdadero no requiere imágenes. Todo rostro agachado por unos instantes. Quiero esta mañana saber quién en esta mañana acepta a Jesús
como su Salvador.